Está con nosotros Jorge Álvarez, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto estar en el programa. ¿Estuvo escuchando algo de lo que comentábamos? Una parte. Una parte, bueno, esta última parte, un poco algunos números. ¿Cómo impacta esto en su área? ¿Cómo impacta esto en las cuestiones que son la base de la pirámide? Es decir, ¿cómo impacta esto en los pibes que no llegan a fin de mes, las familias que no llegan a fin de mes, en los comedores escolares? ¿Qué impacto tiene todos estos números que uno dice, economía, caída, venta, número, LEVAC, etcétera? ¿Qué impacto tiene en la calle, en la cuestión real? En primer lugar, es decir, indudablemente que uno, más que cómo nos impacta a nosotros, cómo lo vemos, es cómo lo ve la familia, ¿no? Cada uno de los televidentes, cómo lo está afectando a su propio bolsillo, a la economía familiar. Está golpeando mucho a lo que es la propia clase media, ¿no? Es un proceso inflacionario, un aumento de tarifas, una recesión. Esto es planchar, secar de peso va a ser indudablemente algo mucho más duro todavía. Y hay un sector de trabajadores informales que ve cómo se le va reduciendo el trabajo día a día, el albañil, el pintor, aquel que el lavado de auto, el corte de césped. Es decir, son trabajos que o lo hace la propia familia o lo pospone en el tiempo, ¿no? Entonces esto está afectando mucho a un sector de trabajo informal importante, de la misma manera que por supuesto también aquel que ve reducir las horas extras en su trabajo, o el que está en un acuerdo de crisis en la empresa, aquellos que están como lo plantea el ministro Julio Geresini, ¿no? Ese por goteo, los despidos que se están produciendo y son importantes también en la provincia. Y por supuesto esto a los sectores más vulnerables, ¿no? Aquel que ya venía teniendo un acompañamiento por parte del Estado, y hoy la situación es mucho más, ¿no? Así que indudablemente esto afecta mucho. Nosotros lo que venimos haciendo es un acompañamiento a lo largo de todo este tiempo, y particularmente en este último trimestre, ¿no? Donde uno ve que la situación está más difícil. Bueno, ya el segundo trimestre fue difícil. Cuéntele a la gente casos prácticos. Usted es ministro de Desarrollo Social, usted debe ver realidades, usted y todo su equipo de trabajo, por supuesto. En casos prácticos, ¿qué empezó a ver en este último tiempo que antes, o que quizás hacía mucho tiempo que no veía? Gente que no acudía al Estado, ni al Estado municipal, ni provincial, ni a las organizaciones sociales. Y hoy está yendo a los comedores. Chicos que antes iban a un CAF, que son como centros de día que nosotros tenemos a nivel provincial, o los propios centros de días, y antes iban, pero no iban a merendar, no iban a comer. Y hoy lo hacen, o aquellos que van y le piden para el abuelo, para llevarle al abuelo. Entonces usted... ¿Piden raciones para los familiares? Ven para los familiares. Esto lo vemos en distintos lugares, ¿no? A lo largo de y los abuelos muchas veces no van por vergüenza, ¿no? Por vergüenza. Y porque no pueden moverse. Hay muchos, digamos, por una cuestión motriz. Sí, pero más porque a los padres, a los adultos les da más vergüenza ir a un comedor, por lo que cuentan a veces las madres. Es el espontáneo, ¿no? El otro día lo hablábamos también con representantes de los sin techo, ¿no? Decían ese pedido espontáneo, ¿no? Que van y antes no acudían. Entonces, y lo mismo pasa en los comedores escolares. Chicos que no iban a comer, habían dejado. Y hoy han vuelto y hay una mayor demanda. Entonces, preocupa porque a un sector que nosotros ya veníamos asistiendo como desde el gobierno provincial, a través de las distintas instituciones. Nosotros tenemos más de 200 convenios aquí en la ciudad de Santa Fe, más de 700 en toda la provincia. Uno ve que hay una mayor demanda y hay un incremento en cuanto son aquellos que vienen a plantear la necesidad de un alimento. Y esto se da en todo el territorio provincial. Esto usted lo atribuye, por más de que sea una pregunta sonsa, lo atribuye a una política económica a nivel macro, ¿no? Podríamos estar de acuerdo en eso. Ahora, cada vez que usted tiene que opinar en la reunión de gabinete y plantea esta situación, ¿hay una crítica a la política económica? Y cada vez que tiene que reunirse con sus pares de otras provincias, ¿coinciden en el diagnóstico? Empezamos por la última. Sí.
Nosotros tenemos varias reuniones en lo que hace la región centro. Hemos estado reunidos en reiteradas oportunidades con la ministra de Entre Ríos, con el ministro de Córdoba. Lo compartimos, esta situación, y hemos tenido reuniones también en cuanto a los equipos. Y lo hemos planteado también a nivel nacional, los tres. Y lo hemos hecho también en forma verbal y también escrito. En lo que hace, y también lo plantean ministros de otras provincias, sí, pero particularmente lo hemos hecho así. No tenemos el Consejo Federal porque el último que se reunió fue en diciembre del año pasado. Si nosotros consideramos que es necesario que haya una reunión con todos los ministros, con la ministra nacional. En cuanto a reunión de gabinete, sin duda, nosotros es un tema que, si bien siempre lo social es un tema de la misma manera que hablamos de la infraestructura, hablamos de la producción, también hablamos de lo social. Es decir, se ha ido incrementando en las distintas reuniones. Hoy en reunión de gabinete, por supuesto que lo hemos hablado también, ¿no? Es decir, nosotros uno siempre lo social lo tenemos una mirada que va mucho más allá de la seguridad alimentaria. Entonces, cómo trabajamos en el ABRE, donde éramos 13 barrios, hoy avanzando a 18 barrios, cómo trabajamos en el ABRE Familia, que habíamos empezado en Barranquita, después en Alto Verde, Coronel Dorrego. No, pero le preguntaba esto porque hoy arrancábamos el programa diciendo, le preguntaba a Juani, ¿qué rol tienen las legislaturas en las provincias? Y Juan Manuel aportaba que mucho, porque, por ejemplo, la legislatura de Santa Fe suscribió al consenso fiscal. Digamos, ¿hay alguna autocrítica pasado el tiempo, puertas adentro del gabinete, que estuvimos mal, la verdad que nos embaucaron, nos comimos la curva, nos equivocamos, porque todo eso que se aprobó, tiene la consecuencia de eso es presente? Mira, nosotros cuando cometemos errores lo asumimos, ¿no? Como lógico. Es decir, en el tema del consenso fiscal no, porque hubiéramos perdido recursos mucho antes, es decir, que algunos se fueron sacando, por ejemplo, el fondo sojero se sacó después. Es decir, hemos cobrado todo lo que había que tener, si no se hubiese perdido mucho como provincia. Y además se pudo poner el compromiso de que se iba a pagar una oferta en cuanto era la deuda de nación con provincia. Entonces, en el momento que se suscribió, fue el último que firmó fue el gobernador, y consideramos que había que hacer lo que correspondía en ese momento. Lo que de ahí en adelante lo que se precipitó son otro tipo de decisiones que incluso van por fuera del acuerdo, porque la deuda con la provincia no se cumplió en cuanto a la oferta. Se elimina lo del fondo sojero, si bien se retrotrajo en parte para este año, para el año que viene no está. Se avanza con la eliminación del subsidio energético y de tarifa, donde va a afectar a más de 250.000 usuarios santafesinos. Entonces no cumplió nada la nación con la provincia. Esto es todo lo nuevo. Estas son todas cosas que no estaban en el pacto fiscal, en el acuerdo fiscal. Si hay una condición sine qua non, digamos, por la cual firmó Lifchit y lo hizo público, y que fue el último que se adhirió al pacto, que fue el pago de la deuda. Ya con eso queda crucificado, digamos, en términos... ya es imposible de cumplir eso. Hay un incumplimiento ¿Y eso no se puede retrotraer entonces por incumplimiento, digamos, porque esto es bilateral? Fue un incumplimiento que se hizo por parte de Nación. Es decir, ahora, bueno, veremos cuál es el tratamiento y cómo va a darse en el Congreso. Me parece que el Congreso es el ámbito, no que me parece, estoy convencido, el Congreso Nacional, donde se deben discutir estos temas. Hoy está el presupuesto del 2019, es decir, cuál va a ser el tema de los subsidios. Aquí hay algo grave, que se están sacando recursos que son coparticipables, que tienen un marco por el cual se distribuyen, que tienen porcentaje, como el caso del fondo sojero, que es cuánto le corresponde a cada provincia, a su vez cómo se distribuye en municipios y comunas, y hay recursos que tienen una facultad discrecional que lo sigue manteniendo el gobierno nacional, ¿no? Entonces, eso realmente preocupa, y espero que ese sea la gran discusión que se dé en el Congreso, además de todo lo que tiene que ver con la transferencia de recursos a provincia,
Ni hablar también lo que tiene que ver con que quieren grabarse a cooperativas y mutuales, lo cual eso tendría también una afectación muy grave, muy importante para nuestra provincia. Así que esperemos que realmente haya esa discusión y ese análisis que tiene que darse en el Congreso Nacional. ¿Le pidió el gobernador un incremento extra de partidas para el ministerio? ¿Cree que hay que declarar una emergencia social, una emergencia económica? ¿Cree que tiene que el gobierno provincial modificar lo que tenía planificado para lo que queda del año, modificar para el año que viene y poner más fondos directamente en la ayuda social? Nosotros lo estamos haciendo. Hay un aumento, diríamos, permanente en lo que hace a recursos para fundamentalmente seguridad alimentaria. Yo decía anteriormente, nosotros estábamos trabajando en el ABRE, estamos trabajando en la vulnerabilidad no solamente alimentaria, uno lo ve del acceso a la educación, el acceso a la salud, al hábitat. Estamos trabajándolo dentro del marco del ABRE y otros programas. Hoy, es decir, eso seguimos con todos los programas que consideramos que es la posibilidad de que cada uno pueda desarrollarse y tener un trabajo digno como corresponde y se merece todo santafesino. Pero hay algo que es lo urgente, que es la seguridad alimentaria. Y en eso desde que nosotros empezamos la gestión hasta hoy, aumentamos más de un 160% la transferencia para comedores y copa de leche del Ministerio de Desarrollo Social, más lo que hace el propio Ministerio de Educación. Es decir, hay un permanente aumento de recursos y eso se da por una decisión del gobernador Miguel Lichit de fortalecer las políticas sociales. En cuanto a la emergencia, es decir, nosotros tenemos hace más de un año la emergencia social a nivel nacional. Y con la sola sanción de la norma no alcanza, porque uno ve que en aquel momento cuando se sancionó se dijo que había 30.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos por año. No hubo nada de derrame, como le gustan hablar, no hubo un solo peso para la provincia de Santa Fe, nosotros no recibimos nada de emergencia social. El otro día la ministra y funcionarios hablan de 400.000 planes de programas que están incluidos dentro de Hacemos Futuro, que es un programa nacional. ¿Cuánto? A ver, cuantifíquelo, digamos, ¿qué significa eso en plata? Son 5.750 pesos por persona. Son 400.000 en todo el planes país. De 5.700 pesos cada uno. En todo el país. ¿De única vez? No, todos los meses. Por mes. Todos los meses. Claro. ¿Pero cuántos son santafesinos de eso? No hay. ¿Cómo no hay? No llegas a Nosotros, ese anteriormente era el programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que no lo recibíamos en el gobierno del kirchnerismo. Nosotros, cuando la primera reunión con la ministra lo planteamos, cuando yo asumí como que consideramos que Santa Fe tenía que estar incluida, no lo logramos y fueron cambiando las denominaciones, hoy se llama Hacemos Futuro, pero tampoco llega. No pasan por las arcas provinciales, pero sí hay. Llegan algunos aislados en algunas organizaciones, pero no sabemos el número de manera preciso. Directa llegan. Exacto. Del gobierno nacional a algunas las organizaciones. Pero con no el kirchnerismo llega. pasaba lo mismo. Con el kirchnerismo pasaba lo mismo. No administraba los fondos de la provincia. En Argentina Trabaja, no venían tampoco en forma directa, pero nosotros hoy no es mucho, nosotros lo he pedido incluso por escrito, la necesidad de saberlo, porque eso hace a poder coordinar las políticas públicas. Hace 20 días habilitaron 400 nuevos para la ciudad de Santa Fe. Aproximadamente 400, por las organizaciones que pudimos relevar. Lo que pasa es que no pasan, es directo, de Nación con las organizaciones. Sí, hay un acuerdo con 3 organizaciones puntualmente que están en la propia ley. Nosotros consideramos que debe ser un tema institucional, al margen de lo que hagan con las instituciones, que nosotros no es que no estamos contrarios a eso, ¿no? Es decir, que se haga. Lo que decimos que el Estado, porque esto también tiene una contraprestación en cuanto a el trabajo que tiene que hacer la persona. Entonces, qué mejor que venga institucionalmente a través del gobierno provincial, a través de los propios municipios y comunas. Pero la cantidad, de todos modos, que sabemos que hay, pero es mínima. Hablábamos de todo fin de año, para cualquier gobierno, en algunos puntos requiere mayor atención, digámoslo de esta forma. Y en este contexto socioeconómico,
y sobre todo teniendo en cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, imagino que tienen la lupa puesta en el fin de año, digo, cómo están trabajando, qué es lo que están viendo. Nosotros, como decía anteriormente, nosotros venimos siguiendo y acompañando la realidad social en continuo contacto con los municipios, con las comunas y por supuesto con las organizaciones sociales. Hemos estado reunidos con una gran mayoría, particularmente la más importante. Nos hemos reunido con las iglesias católicas, con las iglesias evangélicas de la ciudad de Santa Fe, de Rosario y de otros lugares, haciendo ese monitoreo permanente, acompañando. Yo digo que antes de diciembre tenemos el octubre, ¿no? Es decir, también lo planteaba esto a nivel nacional, y una necesidad de un mayor acompañamiento. Y bueno, nosotros consideramos que no están dadas las condiciones para que haya nada anormal, por lo menos en la provincia. Es decir, uno ve que indudablemente hay una realidad social que es un caldo de cultivo, ¿no? Y que esto lo están reconociendo a nivel nacional. Ahora, ¿usted autoridades. no ve que esto puede llegar a suceder en la provincia de Santa Fe únicamente o en el país? Que puede haber alguna anomalía o una cuestión irregular por la misma crisis social y económica. O sea, que la provincia se puede salvar de eso y que Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que son, digamos, lugares habitualmente de reclamos sociales masivos, marchas, y fue lo del 2001. El epicentro del 2001 fue eso. No, yo digo que a nivel de la provincia de Santa Fe, nosotros estamos viendo una realidad donde estamos muy en contacto con los distintos actores en el territorio. En nuestro caso no es que hacemos una asistencia directa, porque nosotros no transferimos, no damos alimentos de forma directa, lo hacemos a través de las distintas instituciones, de tarjeta institucional o tarjeta única, y lo hacemos directamente. Uno no ve por la realidad y por el acompañamiento, y realmente nosotros tenemos hoy, diríamos, cuando uno habla de raciones diarias de comida, superamos las 250.000 raciones en todo concepto que damos a nivel provincial solamente, ¿no? Copa de leche más del doble. Y ahí, más la tarjeta, es decir, donde hay un acompañamiento muy importante por parte del gobierno provincial. Indudablemente la realidad nacional es un caldo de cultivo para que pase cualquier cosa. Esto es soslayable, es una realidad. Si no hay cambios en el macroeconómico, es decir, es grave. Uno escuchar al presidente que hable y nos diga que vamos por más pobreza, palabra más, palabra menos de lo que dice, y no al ciudadano, es decir, no le da ninguna esperanza que al final del túnel hay luz, bueno, eso es grave, porque esto es para aquel que está teniendo una situación difícil en su propio seno familiar, que está indudablemente aquel que está en una situación vulnerable y de hace tiempo y la ve mucho más. Esto te erosiona el salario todos los días, es decir, en forma directa o indirecta, porque te aumenta el combustible, aumenta la comida. ¿Y qué le hace pensar a usted que va a haber algún cambio en materia macroeconómica? Y me parece que hay realidades que las tienen que asumir, porque indudablemente van por un buen camino. ¿El presidente ratifica una y otra vez que este es el único camino? Bueno, indudablemente está equivocado. Sí, pero no comparto. ¿Pero cree que lo va a cambiar? Yo no comparto, si me preguntan. No, está claro, no compartimos ninguno, pero ¿usted cree que lo va a cambiar? No comparto para nada, pero me parece que esto, indudablemente, así vamos contra un paredón. Ahora, usted conoce muy bien el Congreso, fue diputado nacional, es radical, fue uno de los que bancó el mostrador del Frente Progresista cuando otros se fueron a Cambiemos. ¿Qué conejo de la galera puede, a todos le hago la misma pregunta, qué conejo de la galera puede sacar el gobierno de Macri como para mejorar la situación o por tener ese famoso repunte que... Usted es de Arequito, de una zona plena de plena soja, producción. ¿Qué conejo de la galera ve usted en los próximos meses que puede sacar el gobierno de Macri para el famoso repunte que están esperando todos? Yo digo, dilapidó un gran recurso que tenía en el inicio de su gestión, que era la credibilidad. Es decir, de aquel nuevo que entra en un gobierno, en una gestión. Y lamentablemente a más de un año del final del mandato, es decir, dilapidó y hoy ha perdido credibilidad y previsibilidad. Es muy difícil. Indudablemente lo veo en una situación muy compleja.
uno siempre trata de aspirar que la cosa cambie, ¿no? Ojalá haya bien para el bien. Pero no ve ese conejo de la galera usted. Yo no lo veo, hoy no lo veo y me parece que están encorsetados en donde lo económico está sobre lo político y lo político debe estar sobre lo económico. Es decir, no se puede pensar que vamos a cambiar la realidad de un país mirando solamente lo económico. Acá hace falta decisiones políticas y no se están dando. Le planteo 3 temas que, si puede ser breve, mejor. Son complejos, pero apuesto a su brevedad. ¿Adicciones está dentro del área de desarrollo social? El área de adicciones, porque hay una campaña a nivel nacional, Ningún Pibe Menos por la Droga, que en Santa Fe tiene varios lugares donde está laburando, Villa del Parque uno de ellos, y tiene grandes problemas de financiamiento estatal y grandes problemas de apoyo estatal. No, nosotros, adicciones no depende de desarrollo. Depende de salud. No, tampoco. En la gestión anterior sí, después se creó una agencia de adicciones, de prevención y consumo, donde depende del gobierno, pero como una agencia. No obstante eso, nosotros hacemos un trabajo transversal, ¿no? En lo que hace adicciones, desde la propia agencia, pero también nosotros, por ejemplo, el programa Nueva Oportunidad, nosotros trabajamos hoy en la ciudad con más de alrededor de 2.700 jóvenes, en los cuales chicos que están en 16 a 30 años, donde están cruzados por el consumo, o también en conflicto con la ley, donde estamos distintos talleres y cursos de capacitación, y donde además tiene una instancia que se llama de retrabajo de tercer tiempo, donde trabajamos en ese proyecto de vida, trabajándolo, ¿no? Y esto lo hacemos con instituciones de distinto tipo, ¿no? La segunda, clubes. Está bajo la órbita de desarrollo social, los clubes, sí, eso sí. Clubes, desde lo más emblemático como regatas hasta lo menos emblemático como las vecinales, que permiten que los chicos estén jugando al básquet, al fútbol, en lugar de haciendo alguna macana. Les cortan la luz, les cortan el gas, no llegan a fin de mes. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, frente a esa realidad? Nosotros en el tema de los clubes que fue algo que se incrementó incluso en la gestión de Miguel Lichín, hoy le estamos subsidiando el 50% de la energía eléctrica y de agua, que son los servicios provinciales, a más de 1.300 clubes en toda la provincia. Cuando asumimos, en ese momento era alrededor de 1 millón de pesos mensuales, hoy son más de 5 millones de pesos solamente lo que subsidiamos en la energía eléctrica, donde la EPE directamente le descuenta ese 50%. Quien está, diríamos, en mora en Nación que debía reintegrar un 40%, ellos hacen al revés, como reintegro, y hace desde el mes de octubre del año pasado que no le están devolviendo nada a los clubes. Nosotros estamos haciendo el nivel de subsidio importante. Dimos hace poquito más de 11 millones de pesos a 144 clubes en lo que es el Consejo Provincial del Deporte. Ahora vamos a dar otra cifra similar en los próximos meses. Por el otro lado, bueno, hace un par de horas entregamos uno de los clubes, por ejemplo, Arroyito Seco de Alto Verde, para la infraestructura en edilicia, para un Zoom. Hemos entregado más de 25 millones de pesos en aporte en este tiempo a clubes, y particularmente los que están en los barrios, Planabre. Cuando me preguntaba el tema de adicciones y deporte, vinculo, por ejemplo, Arroyito Seco, que es un club bien de barrio, que es un predio que en su momento en la gestión anterior se le dio un comodato desde la provincia. Nosotros en el club tenemos convenio de seguridad alimentaria, tenemos convenio de centro día, trabajan con centro día con niños, tenemos de Nueva Oportunidad y también estamos en el aporte de infraestructura. Es decir, que hay un apoyo muy fuerte por parte del gobierno provincial en todo lo que tiene que ver clubes, de la misma manera que hoy tuvimos 180.000 jóvenes que están en el Santa Fe Juega, en más de 300 municipios y comunas, y en donde eso hace la integración en el territorio, hace la integración social
y realmente tiene un efecto muy importante en lo que tiene que ver la práctica de deporte y actividades recreativas, ¿no? ¿Y la última? Niñez. Tuvimos el año pasado otro caso de un niño en la esfera de las familias solidarias. Se extendieron los plazos de esa tenencia, de ese tránsito, y lo tuvo que resolver la justicia otra vez con lo doloroso que significó esto. Se pudo reevaluar toda esta situación, sobre todo porque hubo antecedentes muy parecidos al caso Serra, Kiki. de Iterlizzi, Claro. el caso de que Kiki, que fue el último. Bien, el tema de niñez es una situación compleja. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes con medidas. Y los tiempos, el Código Civil nos plantea 6 meses, es decir, se eliminó lo que era desde el cambio del nuevo código. Hemos ido avanzando mucho en lo que hace a la propia eficiencia de la subsecretaría. Fuimos creciendo en convenios con los servicios locales. Hoy tenemos muchos convenios con servicios locales. Tenemos mucho más centro de día, tenemos mucho más en ese accionar. Lo de la familia solidaria es una figura muy importante, muy buena, que aquel que se acoge es sabiendo que no tiene que estar en el RUAG, el Registro Único de Adoptantes, ni tampoco tiene que ser aspirante a la adopción. Ese es el requisito. No tengo tiempo, me dijiste que sea breve, no son iguales los casos, pero es decir... sí, tienen matices. Sí. Son distintos. No, los otros son del paradigma anterior, pero este caso puntual estuvo desde que se tomó la medida en una madre que ya llevaba 5 hijos que habían sido tomados medidas. En este caso fue a través del hospital de niños de aquí, donde surge, donde se detecta el caso. Una madre que no es fácil de localizar. Se tomaron, desde que se tomó la medida, pasaron 8 meses, en el medio estuvo enero. Enero digo porque es lo que hace a feria. Hay un poco más de tiempo, diríamos. Primero estuvo en hogar, estuvo en la familia Morla, en forma que era, diríamos, como persona sola. Y cuando se resuelve, si cuando se toma una medida de niñez, la subsecretaría tiene que determinar en un tiempo si vuelve al seno de su propia familia, si va a la familia ampliada, va a la familia de la comunidad, o se resuelve la adopción. Dispuso la adopción la subsecretaría de niñez. Y pasó, diríamos, a nivel de la justicia más de un año. Es decir, podemos decir que hubo una pequeña mora en el tema de niñez, pero usted cuando toma una medida de protección, el control de legalidad lo tiene la justicia. Es decir, en forma concomitante actúa la justicia sobre todo lo que hace. O sea, ¿se durmió la justicia en este caso? No digo que se durmió, yo digo que hay otros tiempos. Nosotros asumimos la responsabilidad en cuanto a... En ese tiempo... Ahora, Jorge, ¿qué anticuerpos tiene el Estado en el nivel, o sea, sobre todo, digamos, en uno de los poderes que es el Ejecutivo o el Legislativo, donde se maneja la política, donde debería tener sensibilidad social, el político, para, sancionar en todo caso a los jueces que están durmiendo este tipo de casos? Porque no puede ser que pase de 6 meses a 18 meses estar justamente, digamos, bajo la protección de una familia solidaria. Está fallando el Estado en los 3 poderes, pero hay uno que usted me está diciendo que, en cierta forma, dilató más de la cuenta la situación. Digo, los otros 2 poderes, ¿qué hacen? No, el Poder Legislativo, la ley que tenemos de niñez es buena, es nueva. Sí, pero los jueces no... El tema es se avanzada. manejan con... Digo,
con jueces, que son personas. Los tiempos, yo asumo la responsabilidad, no soy lo que le echo la culpa al otro. Es decir, nosotros, indudablemente, es decir, tuvimos más de 6 meses, sí, tuvimos 8 meses. Después esto se comunica a la justicia, quien debe actuar. En el interín, si bien nosotros planteamos los 6 meses de la familia solidaria, es decir, atento que estaba resuelta ya por parte de niñez que tenía que ir a la adopción, ahí tenía que la familia Morla, la señora Sí. Morla, ella, como ya en otros casos, Como familia solidaria, sí. como familia solidaria, plantea seguir, atento que está en un proceso de futuro de adopción, que siga con ella, esto es lo que se plantea. Y después, bueno, indudablemente surge el tema del vínculo que se plantea, que es que es legítimo, nosotros bajo ningún aspecto uno cuestiona, el vínculo se puede dar en un día, en 2 días, en un año o nunca. Lo plantea y, bueno, la justicia... No, el vínculo afectivo que se va dando con un niño, ¿cierto? Que es algo que se da. Nosotros tenemos que, como Poder Ejecutivo, tenemos que aplicar la ley, y esto lo que hicimos. No. El Poder Judicial... Pudieron hacer cesar ese tránsito del niño en la familia Morla y no lo hicieron. Bueno, pero en ese caso La ley a veces... marca 6 meses y No, Jorge no lo hicieron. No, son 2 cosas. Una es lo que plantea la ley, el Código Civil. Son los tiempos en Con los sus cuales reformas, hay que sí. resolver. Otra es el tiempo de la familia solidaria, que nosotros ponemos lo de los 6 meses como una resolución interna, incluso no en la ley. Donde planteamos los 6 meses porque está el tiempo que debería resolverse de una opción. Cuando eso se alarga, diríamos, sí. entonces uno dice, ahí tenés 2 alternativas. Sale del seno de la familia solidaria y va a un hogar, sale del seno familiar, y del seno de esa familia solidaria y va a otra familia solidaria, o en este caso se evaluó, y atento que estaba el proceso de adopción, de común acuerdo se convino que siga en la familia Morla. Esto es lo que planteó. Después, en el interín también la justicia se toma su tiempo. nace otro hermano. Claro. Esto fue en febrero, cuando nosotros empezamos. En mayo, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien el caso, es decir, nace otro hermano que está en otra familia solidaria. Después la familia piden la adopción Vía judicial. de los 2, y así, es porque es la única forma. Claro, ¿no? porque no estaban en el Ruaga, ¿no? No estaban en el Ruaga. Yo la verdad, o sea, exclusivamente tiene el Ruaga. lo que digo es que me parece que la política tiene que actuar en ese caso, no solamente de forma inmediata, sino que también controlando al otro poder. Yo creo que hay jueces, digamos, que lo hemos hablado sobre otros casos, otros ámbitos, no solamente el de la familia, pero realmente hacen la plancha, duermen, dilatan causas, archivan causas que son emblemáticas, y mientras tanto, digamos, había un pibe que estaba deambulando, que no sabía si se quedaba con la familia que estaba, la familia solidaria, o lo entregaba a un hogar. La política tiene que reaccionar ante esos jueces, digamos, que hacen la plancha. Yo digo, veníamos de donde estaba la adopción directa, ¿no? Hay un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con la adopción. Las leyes son leyes nuevas, son buenas, las leyes son buenas. Incluso la limitante que da el nuevo Código Civil de 6 meses y a niñez. Después están los tiempos para la justicia que plantea. Me parece que están bien, que hayan que acortarse los plazos. Y la realidad de ahora lo que exige es que coordinemos y sea más eficiente el trabajo que tenemos que tener entre niñez, que estamos avanzando, se ha avanzando mucho. El Ruaga, que ha cambiado mucho. ¿Usted cree que, como la ley dice, las familias solidarias no deben adoptar a los chicos que están en tránsito en sus casas, no? Sí, estoy convencido. No, porque no le hace bien a los chicos. No, porque si no estaría entrando a la adopción por la puerta. Por eso, es decir, pero está en la familia... ¿Está convencido que está mal que eso sea de esa manera?
O por la ventana, mejor dicho. A los- Es decir, nosotros no podemos como No, está gobierno, claro. porque, Lo que le pregunto es, a los porque el 6 meses, sistema es que pasados la- los 6 meses, Sí. pasados los 6 meses y un par de semanas, esta familia solidaria de la que estamos hablando subía videos y fotos de este chiquito a las redes sociales en donde el chico le decía mamá a su mamá sustituta o a su familia solidaria. Y en las publicaciones en las redes sociales, tanto ella como su marido, a quien conocemos, y es un buen tipo, y yo no tengo nada para decir de ellos, no tengo nada para criticar de lo personal, porque se han enamorado de ese chico como Yo si fuera propio. yo tampoco, O sea, no con lo hago cual no ninguna tengo nada apreciación que, nada subjetiva. que juzgar sobre ellos. Digo, Yo no hago apreciación simplemente le describo los hechos. Subían a sus redes sociales posteos hablando de mamá, papá, hijo, de familia, etcétera, etcétera. Nadie controla eso del ministerio. No hay nadie que pone el ojo y dice, esto está mal, esto no puede seguir un solo día más, porque está mal, porque la ley lo dice, porque la ley lo dice para proteger al chico. Digo, nadie controló eso, nadie vio que eso estaba pasando, que era público, Y sobre todo que había después una normalidad en Y este sobre hecho. todo después que hubo un sector político, digamos, que salió a refrendar esta cuestión. O sea, Porque se hizo, era público esto. No, es decir, durante todo el tiempo, es decir, hay un área específica que hace todo el seguimiento de familia solidaria, que la que debe controlar y que debe hacer el monitoreo y el control con la familia. En cuanto a papá y mamá, es decir, aquel que está en una familia solidaria sabe cuál es su finalidad de No es darle papá y protección. mamá. Claro, Es no tío, es tía, es lo que quiera, pero no es es papá y aquel mamá. que acompaña hasta tanto y en cuanto se resuelva su situación. Pero quien tiene que no, que, se- que no, no necesariamente... quien tiene que controlar eso es el También. es, perdón, es el es el gobierno. Estado, que no cortita ocurre, es el porque ya Estado. no nos queda más tiempo, pero Que no, la perdón, verdad que no siempre la nos familia compenetramos solidaria en esto. termina, después termina en una adopción. Puede ser que vuelva al seno de la familia, sí, vuelva claro, con un abuelo, claro. con un tío. ¿Me puede repetir Por eso. la cifra de chicos que están justamente en tránsito? Nosotros tenemos alrededor de ser un poco más de 1.500 chicos hoy. tenemos. 1.500 chicos. ¿Es real que los padres que quieren adoptar buscan chicos menores de 6 años? Eso Esto es real, digamos, esto es así. era una generalidad. Pero ustedes pudieron, digamos, relevar cambiado mucho. ese dato. Sí, por supuesto, porque eso se da en el RUAGA. Realmente hubo un trabajo muy bueno hoy del RUAGA, ha cambiado mucho, ha facilitado. Hay un mayor control, seguimiento con las familias que se anotan. Indudablemente, una gran mayoría iba hasta los 4 años. Es decir, hoy se están dando más adopciones. Es decir, yo en el edificio donde vivo acá en Santa Fe, hay una familia que adoptó 2 chicos que son más grandes. Vecinos míos en Arequito, vecinos de enfrente que adoptaron chicos de 8 y 9 años. Se está dando mucho más esto. No obstante, nosotros hoy tenemos alrededor de 160 chicos donde, es decir, porque el proceso es el siguiente. Niñez declara la adoptabilidad, en el supuesto que va a la adoptabilidad. El juez dice, sí, va para la adopción. Entonces, pide al RUAGA, oficia al RUAGA. Y el RUAGA dice, está esta familia, Los con una terna aspirantes. y opta. Pero hay casos donde se produce un vacío. Es decir, no hay una familia Pasó que aspire... con la hermanita del chico violado y asesinado. Exacto. Que Entonces, nadie quería proponerse como familia solidaria, ni siquiera como adoptante. en ese Es caso una- nosotros es una locura. planteamos un programa que se llama Familia Abierta, que ahí sí puede ser una persona que esté inscrito en el RUAGA, porque Pero es ya... un plan por afuera del sistema. No, porque actualmente ya no hay vigente. nadie escrito en el RUAGA, ya hay nadie de los que están anotados en el RUAGA que lo adopte. Entonces puede entrar una persona a través de una figura que la guarda, no la adopción directa, porque la adopción directa no existe. Entonces, bueno, ha cambiado. Antes se daba la adopción directa. Hoy hay todo un proceso que se plantea. ¿Institucionalizados cuántos hay de esos 1.500? Nosotros tenemos una cantidad, la gran mayoría está institucionalizado. Es decir, hay chicos que están en familia solidaria, poco menos de 100. Hay chicos que están en la familia ampliada, es decir, que están con un abuelo, con un tío, para decir alguno. Otros están en la familia de comunidad, con algún vecino, alguna otra persona, pero tenemos una cantidad importante en lo que hace a niños que están
con medidas excepcionales. Es un tema interesante el de niñez para volver a hablarlo, inclusive, aunque hemos profundizado bastante. Gracias por venir, ministro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.